Cristo, yo te amo. Gracias a nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como aleluya. Amén, amén, amén. Tenemos una tremenda cantidad de hermanos que están mal de salud, hermanos. Están luchando fuertemente con la gripe, con tos. Estemos orando por cada uno de ellos. Tenemos peticiones. Pero gracias a Dios a los que todavía podemos estar bien. Marcos capítulo 6, verso 51. Estaré predicando hoy en el capítulo 6 de Marcos y en el siguiente culto en el capítulo 5 de Marcos. Ese versículo es bien importante. Marcos capítulo 6, verso 51. Marcos, el capítulo 6, verso 51, dice así la palabra bendita del Señor: y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban. Tomen sus lugares. Quiero tomar esa primera palabra: y subió a ellos en la barca, y hablaré acerca del tema: permitamos a Jesús en nuestra barca. Permitamos a Jesús en nuestra barca. Casi las personas que tienen cómo hacerlo disfrutan de un viaje en el mar. Me contaba un pastor, amigo mío de Nueva Jersey, que él hizo un viaje en un crucero, que ese viaje tarda 30 días. Y luego pasa por El Salvador, pasa por todo Centroamérica, van haciendo una escala en los puertos, les dan oportunidad para que ellos, si llegan a Acajutla, van a comprar, comen allí en Acajutla algo, disfrutan, entran otra vez al barco y siguen así por todos los países. 30 días en un crucero donde es un hotel, comida, buffet de lo que quieran comer, camas
30 días en un hotel en el mar. Es un viaje placentero. Dice que él fue a Israel y no le sintió tanto sabor al viaje, tanto sentido como el viaje que hizo en el mar. Fue mejor para él. En esta ocasión, los discípulos quizás sintieron un viaje placentero al principio. Se entraron en el mar, en una barca. El pasaje que vamos a estar estudiando es desde el capítulo 6, verso 45 en adelante. Por eso es que no vaya a cerrar su Biblia. Según esta escritura, para ellos fue un viaje placentero al principio, pero que al final se convirtió en una experiencia difícil. Estudiaremos este pasaje a partir del verso 45. Tenemos ahí el 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Dice, les hizo ir delante de él. Eso es importante, porque hermanos, aunque no era lo mismo que el Señor fuera con ellos o que los mande adelante, como cuando el papá o la mamá le dice al hijo, váyase adelante, ya lo alcanzo. Pero en ese transcurso del tiempo puede suceder cualquier cosa, un peligro, un accidente. Jesús lo que deseaba en ellos era la obediencia. Deseaba de ellos la obediencia, como también la desea de nosotros. Lo que más Dios desea de nosotros es que seamos obedientes. La disposición voluntaria de parte de los discípulos, que ellos hicieran lo que Él estaba pidiendo, que fueran adelante. Pero en el verso 46 dice la Biblia que Jesús se fue a orar al monte. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¡Qué tremendo! Ellos se van, se meten en la barca y comienza sobre el mar, y Jesús se va al monte. Una cosa importante es que había tantas cosas que Jesús siempre, antes de tomar una decisión, siempre oraba. Como hombre, como humano, Él fue un hombre de oración. Aún la Biblia dice que cuando Él nombró a sus 12 discípulos, cuando el Señor nombra a sus 12 discípulos y los nombra como apóstoles, el Señor había terminado una noche de oración. Había orado toda la noche. Y luego, cuando amanece, Él llama a sus 12 y los encomienda apóstoles, que significa enviados. Y note, hermano, que aún habiendo orado toda la noche y escoge a 12 hombres, uno le salió difícil. ¿Cómo se llamaba? Judas. Wow. Habiendo orado y entre 12 sale uno, hermanos, que no salió muy bien. Amén. Lo que yo encuentro es que si Jesús sentía la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros? Quizás nuestra carne esté indispuesta muchas veces, cansada físicamente. Obviamente los hermanos que trabajan duro.
Trabajan, hermanos, desde bien temprano y luego hasta muy noche. Lo que el cuerpo más pide es caer en una cama. Dice: Señor, gracias por este día. Punto. ¿Verdad que así es, hermano Dulito? Así es, hermano Dulio. Papá Dulio. Es así, hermano. El cuerpo se cansa. Y muchas veces como que no siente deseo de orar. Y yo sé que a todos nos ha pasado esto. Aun cuando hay una vigilia, hay un ayuno, algunos se duermen y brocados en la banca. Porque el cuerpo así es. Sin embargo, Jesús enseñó que el orar no simplemente es algo que uno tiene ganas de orar. Tengo un tremendo deseo de orar. No, eso no. Orar es una necesidad. Amén. Es una necesidad. Por eso dijo en Lucas capítulo 18, verso 1. Dijo el Señor estas palabras. Oiga estas palabras que salieron de los labios del Señor. También les refirió Jesús una parábola sobre ¿qué? La necesidad. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús dijo que esto era una necesidad de orar siempre. Mi esposa tiene un hábito de orar a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Y yo a veces bien escucho que ella está orando. Yo más tardecito, Señor, por favor. Una hora más, Señor. A veces siento pena. A 101, ¿verdad? Ok, demos un aplauso al Señor. Tenemos 101 hermanos. Pero ya tiene un hábito. Ya tiene un hábito. La hermana Evelyn me ha contado el Espíritu Santo que ora a las 2 de la mañana. No, hermano Dulio me contó, hermano. Y muchos hermanos tienen su hora. Hermano Miguel López, hermana Elsa, todos tenemos un horario, hermanos, porque sentimos una necesidad profunda. Hay tantas presiones en la vida, hay tantas cosas que suceden, enfermedades, problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas con los hijos. Entonces el orar es una necesidad. Y si Jesús manda a sus discípulos y Él se va a orar, es porque Él tenía una necesidad de lo que iba a suceder. La tercera parte es en el verso 47. Dice el 47: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Aquí había otro problema. Como lo mandó adelante, él llega al centro del mar y el Señor se queda en la tierra. Al venir la noche, así comienza el texto. Al venir la noche, esa palabra es importante. Al venir la noche, ¿qué representa la noche? La noche representa muchas cosas. La noche trae oscuridad. No hay noche que sea clara. La noche trae oscuridad. La noche, hermanos, trae temor. Usted en el día se pasa a San Miguelito y puede caminar hasta San Jacinto, pero estoy seguro que a medianoche no lo hace. O no lo hacemos. Porque la noche trae temor. La noche trae peligros. Aún algunos comentaristas dicen que es en la noche donde los demonios se salen del infierno. Se salen del pozo del abismo y van, y cualquier cosa puede suceder en la noche. La noche trae cansancio, trae hermanos, sueño profundo. Usted comienza a sentir, puede estar viendo quizás una película o quizás leyendo la Biblia. De repente usted sabe que la noche llegó y trae sueño. La noche trae soledad. Trae frío,
trae peligros. Es tremendo en la noche, hermanos. Recuerdo cuando fuimos a visitar al hermano Manaén allá por Sonsonate, hacia arriba, Santa Catarina, Mazaguato, hermano Freddy Echeverría, que desde esa vez no ha vuelto a venir. Salimos del culto y cuando yo llegué donde tenía el carro, allí estaba un muchacho cuidándome el carro. Y le dice hermano Manaén, cuidado, él es pastor, vino a predicar. No hay problema, le digo, que se vaya. Porque ahí no podían ver carros así, algo desconocidos. Y cenamos y cuando veníamos bajando, se vio un tremendo aguaje, una tremenda oscuridad. Eran las 9:30 de la noche. Sobre 30 kilómetros para Sonsonate, en 30 minutos estamos allá. Manejamos 45 minutos y no llegamos a Sonsonate. Y de repente vimos un pueblo que nunca lo habíamos pasado. No recuerdo cómo se llama ese pueblito. Íbamos rumbo a Guachapán. Perdidos en la noche, me dice el pastor, pregunte. ¿Y a quién le pregunto si es de noche? Me dice, hay que poner el güey sin señal. Es tremendo, hermanos. Sin señal, nadie quiere preguntar. Hasta que al fin encontramos un grupo de personas, como 4 hombres, que estaban, miren, celebrando, tomando. Y en ese tiempo preguntarle a alguien era un peligro. Pero gracias a Dios eran borrachitos, pero no eran malos. Y me dice, no, pastor, aquí van para otro lado, me dijo. Aquí han dejado la calle y van al contrario. Porque en la noche, hermano, siempre es un peligro. La noche hay soledad, la noche hay sueño. Muchas veces, hermanos, nos encontramos como los discípulos en el mar, porque ellos estaban, dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Muchas veces nos encontramos como en medio del mar, donde hay decisiones que tomar y no sabemos cómo tomarlas. Hay problemas que resolver y no sabemos cómo podemos resolverlas. Hay inquietudes que cuestionar. Al venir la noche significa que se encontraba, hermanos, cuando dice al venir la noche, significa que la noche estaba para comenzar. ¿Y a qué hora comienza la noche? Según la Biblia hay 4 vigilias. Y la primera vigilia comienza a las 6. Cuando uno dice vamos a hacer una vigilia y le vamos a dar toda la noche, esa no es una vigilia, son 4 vigilias. Mejor nos dijeran vamos a hacer 4 vigilias, pero una noche son 3 horas. Entonces esto quiere decir que al venir la noche, posiblemente entre las 6 y las 9 de la noche, cuando ellos ya estaban en el centro del mar. Y aquí hay otro problema. El verso 48 dice, y lo vamos a estudiar mejor. Y dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Número 1, se vino un viento contrario y tuvieron que remar con gran fatiga. Viento contrario, no es lo mismo que el viento le pegue en la espalda como que le pegue en el pecho. No es lo mismo que usted camine en el evangelio sin problemas como que vaya caminando en medio de situaciones difíciles. Eso pueden ser vientos contrarios. Marcos dice que eran vientos contrarios. Mateo dice que la barca estaba azotada por las olas. Y Juan 6:18 dice que se levantó el mar con gran viento que soplaba. De todas maneras, en los 3 escritores, ya sea que Marcos dice que eran vientos contrarios,
Mateo dice que era una azotada por las olas la barca, 14:24. Y Juan dice que se levantó el mar, un gran viento que soplaba. La situación era difícil. Vientos contrarios. Todo esto significa que tuvieron que hacer un esfuerzo extra. Seguían remando aún en medio del cansancio. Muchas veces, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que hacer un sacrificio extra. En medio de una situación difícil, hay que esforzarnos un poco más. El hermano Raúl me decía y me puso un audio que el viernes quiso llegar aquí. Salió a las 5 de la tarde de la Guayacán, llegaron hasta el zoológico y casi regresó a las 8 de la noche a su casa sin culto. Muchos hermanos de ahí, desde ahí los planes, lucharon para llegar. Hermana Evelyn dice que casi se regresaban, el culto estaba aquí, nosotros deseando que vinieran, pero no podían. Son situaciones difíciles que, hermanos, se pasan en la vida. Viento contrario significa que quizás lo van a criticar, lo van a... Es que no es lo mismo que le diga que le felicito que usted está yendo a la iglesia, como le diga, Aragán solo en mi iglesia pasa. No es lo mismo. Le felicito porque usted sirve al Señor. O que le digan, ¿para qué va a la iglesia si usted ni en cuenta lo toma? Son vientos, hermanos, que pueden desanimar, que usted tiene que luchar por ellos o con ellos. Usted tiene que hacer un doble esfuerzo, orar más, quizás ayunar más, quizás, hermano, tiene que sobreponerse, porque usted quiere salir adelante. Es que el evangelio es lindo, pero suceden cosas que no son tan lindas, que a usted le van a afectar. Viento contrario puede ser o ser representado por situaciones difíciles en nuestra vida. Yo pregunto, ¿quién no ha pasado alguna situación difícil en su vida? Todos, pero aquí estamos. Aquí estamos con la bandera en alto. Aquí estamos trabajando y sirviendo al Señor. Pero hay una palabra en ese 48, dice, porque vino el Señor a esa hora. La pregunta es, dice que a la cuarta vigilia de la noche habían llegado al centro del mar. Jesús se había quedado en tierra, él solo. Desde el principio de la noche, de las 6 de la tarde, y se presenta a la cuarta vigilia. Wow. La cuarta vigilia es de 3 a 6 de la mañana. Quiere decir que desde que entró la noche habían luchado. La pregunta es, ¿por qué vino el Señor hasta la cuarta vigilia? ¿Por qué no vino a la segunda? ¿Por qué vino hasta la cuarta vigilia? Aleluya. No vino a la cuarta o a la segunda, sino a la cuarta. Porque es posible, hermanos, que ellos estaban en el momento más difícil de su vida. Esto nos enseña dos cosas. Número uno, Jesús se hace presente en los momentos más difíciles de nuestra vida. El Señor se manifiesta en medio del gozo, en medio de la alabanza, en medio de la adoración. El Señor se manifiesta, pero no solamente en eso. Podemos contemplar la gloria de Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida. Los discípulos estaban en la hora más cansada, a la hora del frío, a la hora del sueño, a la hora de oscuridad. Estaban en el momento más difícil, estaban cansados, remando con fatiga, dice la palabra. Y en la cuarta vigilia, cuando ya no podían más, el Señor se hace presente
Porque hay situaciones que usted dice, Señor, yo siento que ya no puedo, Señor. Siento que estoy en el momento más difícil de mi vida. Señor, tú me has ayudado, me has dado fuerza para este momento, pero siento que ya no puedo más. Pues en ese momento el Señor se va a hacer presente en su vida para decirle, no tema, porque yo estoy contigo. También nos enseña que la visita del Señor nunca es demasiado tarde. No importa, hermanos, a qué hora el Señor llegue. La visita del Señor siempre será oportuna. A veces pensamos, como dijo Marta, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y para qué? Y Jesús le dice, tu hermano va a resucitar. Ah, sí, Señor, yo sé que va a resucitar en el día de la resurrección. ¿Quién no lo sabe? Mire qué tremenda era Marta. Y Jesús tiene que decirle, yo soy la resurrección, yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es que el Señor nunca, la visita del Señor nunca es inoportuna. Él siempre llega a tiempo, hermanos. Otro punto importante que encontramos en el verso 48, que vino a ellos andando, diga andando, sobre el mar. El mar estaba agitado por los vientos, pero Jesús llega a ellos andando. Él no llegó nadando. Él no llegó así, porque estaba ahogando. No llegó así, él llegó andando. Tranquilo, el viento estaba recio, las olas estaban elevadas, la barca ya casi daba vuelta y el Señor llegó andando. Nos enseña que no hay dificultad que pueda impedir que Jesús llegue a nosotros cuando estamos pasando los momentos difíciles. No hay situación que pueda impedir que el Señor se haga presente. No hay. 48 sigue diciendo que Jesús quería adelantárseles. Ese versículo tiene varias cosas. El Señor quiso adelantárseles. Por eso dice, y quería adelantárseles. La versión Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, que citaba el hermano Mario Stanley el miércoles, dice, pensaba pasárseles de largo. La Biblia católica latinoamericana dice este versículo, como si quisiera pasar de largo. Lo más seguro es que Jesús quería que le vieran. Él no se fue detrás de ellos y vamos a ver cómo sale, vamos a ver, luche y no sucumben, pues. No, Jesús no quería verles, Él quería que lo vieran. Por eso es que se le adelanta para que ellos sepan quién es el que está frente a la situación difícil. Él quería que ellos fijaran la mirada en Él. Y hermano, cuando fijamos la mirada en el Señor Jesucristo, no hay obstáculo que nos va a impedir que nuestra vida cristiana siga adelante. No hay obstáculo, pero hay que mirar al Señor. Versos 49 y 50, estoy terminando. Dice así la palabra. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaban que era un fantasma y gritaron. Verso 50. Porque todos le veían. Eso es lo que estaba diciendo. Todos le veían. Es que como iba adelante, todos le veían.
situaciones, hermanos, que uno siente como que el Señor se le desaparece. Sentimos como que el Señor de esa no nos va a sacar. Sentimos que como que ahora es una situación difícil para el Señor. Quizás para nosotros sea difícil, pero para el Señor todo es posible. Entonces dice la palabra, porque todos le veían. Todos le veían. Podemos saber que Jesús es el sanador en medio de la enfermedad. ¿Cómo podemos decir, Jesús sana, si usted nunca ha estado enfermo? Pero cuando usted ha pasado por una situación difícil de su salud, hay enfermedades que son comunes, que esas nos llegan a todos y seguido, la gripe, la tos, preocupan, son incómodas, hermano, son incómodas, pero hay otras enfermedades, hermano, que solo la persona que las está sufriendo sabe lo difícil que es. Pero ¿cómo podemos mirar al Señor en medio de esa situación? Lo vemos como el sanador, como el que sana toda enfermedad, como el que para Él no hay nada imposible. ¿Cómo podemos ver al Señor en medio del peligro? Como protector. Ya hemos escuchado aquí testimonios de hermanos que estuvieron en peligro y el Señor les protegió. Entonces pueden decir, el Señor es mi protector. ¿Cómo podemos conocer al Señor en medio de la pobreza? Como proveedor. Y usted siente, hermano, que pasa una situación difícil en su vida económicamente, que no sabe cómo va a salir. Pero ahora pueden testificar, yo conozco al Señor como mi proveedor, como mi protector, como mi sanador. ¿Cómo es que usted puede conocer al Señor como el Todopoderoso? Que para Él no hay nada difícil. En el verso 51, estoy terminando, dice, y subió a ellos en la barca. Wow. Desde las 6 de la tarde, solos. Las 10 de la noche, solos. Las 12 de la noche, solos. A las 2 de la mañana, solos. Y en la cuarta vigilia aparece el Señor. Y ahora dice, y subió a ellos en la barca. Wow, qué tranquilidad, ¿verdad? Subió a ellos en la barca. ¿Y qué sucedió? El viento se calmó. Porque cuando Jesús está con nosotros, no importa cuál sea el viento que estemos enfrentando,